Aleluya. Les saludamos desde la ciudad de Tijuana, Baja California, México, la Iglesia Sublime Gracia. Y vamos a dar continuidad a la enseñanza que ya habíamos iniciado en dos reuniones anteriores, lo que es el tema de guerra espiritual, pero en una perspectiva muy amplia en cuanto a varias enseñanzas ensambladas como un rompecabezas. Hemos considerado parte de la introducción, perdón que lo tome de nueva cuenta, que el pueblo de Israel tuvo que pelear contra 7 naciones dentro de lo que es la tierra prometida. Ahí en Josué 3:10 se mencionan los pueblos de Canaán o el cananeo, el eteo, el heveo, el fereceo, el gergeseo, el amorreo y el jebuseo. 7 pueblos que Israel tuvo que enfrentar para tomar la tierra por heredad. Y hemos ya mencionado que el cananeo nos habla de una actitud de servidumbre. Y junto con ello encontramos en Romanos 8:15, esa es parte del repaso para empezar con otro, ir más adelante, pero ahí en Romanos 8, verso 15, leemos, porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre o de esclavitud, que está representado en la tribu de Canaán. Y este espíritu de servidumbre o de esclavitud en el Nuevo Testamento es religiosidad, fariseísmo. Dice, no lo habéis recibido para estar otra vez en temor. Antes habéis recibido el espíritu de adopción, por lo que llamamos Abba Padre. El espíritu de servidumbre, su nombre lo está diciendo de una manera puntual, es espíritu de esclavitud. Y lo que nosotros hemos recibido es el espíritu de adopción. Perdón, es que aquí está mi vaso de agua. Ay, el espíritu de adopción. Es decir, por el espíritu de adopción no somos siervos. Por el espíritu de adopción somos hijos. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Este espíritu de adopción es el que nos hace libres de la esclavitud. Y hay un detalle más. En Efesios capítulo 6 encontramos la armadura de Dios, la descripción de la armadura de Dios. Y el primer elemento de la armadura de Dios, Efesios capítulo 6, verso 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos de verdad. La verdad centra la fuerza. La verdad nos hace estar firmes y permite que la fuerza espiritual se centre. Aquí, cuando hablamos de la verdad, hay una enseñanza, no la voy a tomar hoy, pero es una semilla que dio un profeta, el profeta Philip Stanley, hace muchos años, en donde dice, toda la armadura de Dios es Dios mismo. Bueno, aquí no hay duda, el cinturón de la verdad, Jeremías 10:10, primera línea, la versión antigua, más Jehová Dios es la verdad, y Juan 14:6, Cristo es la verdad, y primera de Juan 5:6, última línea, el Espíritu Santo es la verdad. Así que aquí aplicaría esa semilla que dio el hermano Philip Stanley años atrás. Volviendo al punto, lo que va a centrar la fuerza en nosotros, la verdad, es la palabra de Dios. El contexto completo de la palabra de Dios en su conocimiento, pero sobre todo en su obediencia. Nosotros vamos a ser fuertes, vamos a centrar la fuerza
en la medida que conocemos la palabra de Dios y la ponemos por práctica. Tenemos pues, en cuanto al espíritu de servidumbre, por lo menos dos grandes recursos. Número uno, el espíritu de adopción. Nosotros ya somos adoptados hijos de Dios, no somos esclavos. El espíritu de servidumbre es espíritu de esclavitud a la religiosidad. Y en cuanto a la armadura de Dios, el cinturón de la verdad es el que nos libera de ser esclavos de la religiosidad. Yo recuerdo un ejemplo práctico. Hace, bueno, más de 30 años, hace unos 35, 36, como 37 años, yo acudí a un campamento de jóvenes en Tlaxcala. Ahí en Tlaxcala nos llevaron a la Malinche, a un retiro también. Fue un retiro de varios días, jornadas en las que mañana, tarde y noche era administración de la palabra, con alabanza, con oración. Y bien, cuando regresábamos del Cerro de la Malinche hacia el poblado, veníamos en un camión de redilas y me acuerdo muy bien que un hermano en Cristo señaló a una hermana que traía aretes y le dijo: usted está esclavizada porque tiene aretes. Así le dijo él. Yo me quedé asombrado y aquel hombre siguió hablando. Dice: de acuerdo a la ley, el Levítico, no sé qué libro mencionó del Pentateuco, dice que el arete es símbolo de esclavitud. Así lo dijo él. Y vaya, yo me quedé asombrado. Yo era nuevo, apenas empezaba a caminar en Cristo, tenía poco tiempo. Tenía un año escasamente y había empezado a leer la Biblia apenas, y dije: wow, qué asombroso. Y sin embargo, el argumento de ese varón era un argumento de religiosidad. El que estaba esclavizado era él por religiosidad, no la hermana por su libertad. Y es que quienes se amoldan al Antiguo Testamento para quererlo cumplir, quieren amoldarse a la ley, y eso no es lo correcto. Lo correcto es caminar en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Nosotros somos adoptados hijos de Dios, así que debemos caminar en la libertad gloriosa que nos da ser hijo de Dios, número uno. Y número dos, la verdad centra la fuerza espiritual en nosotros, la verdad de la palabra de Dios. El Señor Jesucristo lo dice ahí en el Evangelio de Juan, lo dice 2 veces: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Dice en Juan capítulo 8, verso 32: y conoceréis la verdad y la verdad os libertará. El verso 36: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El Hijo es la verdad. Entonces, cuando conocemos la verdad, venimos a ser libres de la esclavitud religiosa, la esclavitud de una vida religiosa, que si no usas faldas hasta el piso y blusas hasta las muñecas y hasta el cuello, y si no te cubres la cabeza, pues eso es religiosidad. Hay que caminar en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y número dos, el pueblo de Israel enfrentó a un segundo pueblo, el pueblo eteo. Los eteos, los descendientes de Et, la palabra Et tiene filiación con el significado de temor o miedo. Entendamos, yo quiero hacer la diferencia, la distinción. Entendamos claramente que una experiencia es el miedo o fobia, como lo menciona el Nuevo Testamento. En casi todos los textos que se habla de temor, se habla de fobia, de phobos, y eso es miedo. Y lo que es el temor en cuanto a nuestra convicción de Dios, temor de Dios, es diferente. No confundamos.
Cuando hablamos de temor de Dios, no estamos hablando de que le tengamos miedo a Dios, sino que debemos considerar que en relación a Dios debemos tenerle reverencia, temor, reverencia. Caminamos fuera de temor de Dios cuando hacemos lo que nos place, lo que nos gusta y no hacemos lo que a Dios le agrada. En cambio, miedo o fobos es una expresión en la que el corazón se agita por el estímulo que recibe de el peligro. Experiencias que llevan al peligro llevan precisamente al corazón a una palpitación acelerada, la adrenalina empieza a dispararse en la sangre y el cuerpo empieza a caminar en una actitud de cuidado acelerado, buscando que esa fuente de miedo desaparezca o que esa fuente de miedo esté lejos de uno. Alguien dijo, y creo que esto es ciencia médica o química, ciencia química tal vez, alguien dijo que los animales olfatean el miedo. Esa es una afirmación un tanto cuanto supersticiosa, que los animales olfatean el miedo. En realidad lo que olfatean los animales es esos elementos químicos que segrega el cuerpo a través de diferentes glándulas y que empiezan a fluir por la sangre, y luego la sangre provoca que esos químicos trasciendan fuera de los poros, y lo que hacen los animales no es percibir el miedo como naturaleza, sino perciben esos elementos químicos que estamos segregando, la adrenalina mencioné, y ese tufo que uno genera es lo que perciben los animales, y ese tufo les molesta. Entonces los animales agreden cuando perciben ese tufo, los animales cuando están cerca. Recuerdo muy bien una experiencia siendo yo un niño, un jovencito de 12, 14 años, tal vez 15 años. Recuerdo una experiencia, yo iba caminando por una de las calles de la colonia, había ido a un mandado. Entonces un perro me empezó a ladrar. Y lo que yo hice fue detenerme y quedarme completamente quieto, pero recuerdo perfectamente que yo no sentí miedo. El perro vino, me ladró primeramente, vino, se acercó a mí, me olfateó, incluso yo sentí su nariz muy cerca de mi mano derecha, me olfateó y no percibió el tufo del miedo, si lo quieren ver así. Y se empezó a alejar, y ya a distancia empezó a ladrar otra vez. Yo me seguí entonces. Pero eso es diferente cuando uno siente miedo, cuando uno siente que algo está fuera de contexto y uno se encuentra en un peligro. Eso marca el miedo. Entonces, la tribu de Ed, los eteos, representan al espíritu de miedo. En 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 7, el apóstol Pablo va a hablarnos de este espíritu inmundo que quiere petrificarnos, quiere paralizarnos con miedo para devorarnos. Uno de los salmos dice: a no haber estado tú, Jehová, con nosotros, ciertamente nuestros enemigos nos habrían devorado vivos. Eso habla de que uno quedó petrificado por el miedo y ¡pum!, el enemigo tomó presa. 2 de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios el espíritu de temor. Esta palabra temor es fobos, fobia.
Hay gente que tiene fobia a la oscuridad, gente que tiene fobia a las alturas, es decir, miedo, miedo a las alturas, miedo a la oscuridad, miedo a la soledad, miedo a la compañía, miedo a la presencia de gentes, miedo a las cucarachas, miedo a las arañas, miedo a las ratas, miedo a las culebras, miedo a los leones, miedo a los alacranes, miedo. Hay diferentes miedos, no sé el número, más de 1000 o 10,000 tipos de fobias que alguien ya clasificó. Y lo que está diciendo el apóstol Pablo, Dios no nos ha dado un espíritu inmundo que alimente las fobias en el corazón. La hipocondria, la hipocondria, estar bajo de el miedo a la enfermedad. La gente hipocondriaca se enferma sin estar enferma de lo que le da miedo de enfermedad. Es decir, alguien escucha, vamos a hablar de un hipocondriaco que escucha acerca de, qué sé yo, los paros cardíacos. El paro cardíaco se da por tales cuales circunstancias. El paro cardíaco sucede ante esto y estos eventos. El paro cardíaco se da porque coágulos en la sangre que llegan y bloquean las arterias, llegan y bloquean las válvulas del corazón. El corazón se esfuerza hasta que ¡pum! Entonces, alguien dice, el hipocondriaco, creo que estoy mal del corazón. Es hipocondria, está en la mente, no está en su cuerpo. Lo importante aquí es, Dios no nos ha dado el espíritu de temor o de miedo. ¿De qué nos ha dado entonces? Aquí mismo el apóstol Pablo nos da la respuesta. Nos ha dado el espíritu de poder, de amor y de templanza o dominio propio. Notemos tres grandes elementos de fuerza vital que vienen empacados en un espíritu glorioso, el espíritu de adopción, el espíritu de Cristo para nosotros. Espíritu de poder o fortaleza. La versión antigua dice fortaleza. Hay una versión paralela que dice poder. Entonces Dios no nos ha dado el espíritu del miedo, sino el espíritu de poder. Y en una enseñanza muy completa, yo solamente les comparto la semilla aquí para continuar el resto del estudio. Una enseñanza muy completa, alguien dijo que en Primera de Corintios 12 está la fuente de poder que es el Espíritu Santo con los 9 dones espirituales dados a la iglesia, de la cual tú puedes participar de uno o de varios dones si ya el Señor te bautizó con el Espíritu Santo. Esto es glorioso, espíritu de conocimiento o ciencia, espíritu de sabiduría, voy a darlos en un desorden completamente orquestado, espíritu de discernimiento de espíritus, vamos un tercio, espíritu de fe, de sanidades y de milagros, otro tercio, llevamos 6, espíritu de géneros de lenguas, interpretación de lenguas y profecía. En ese desorden perfectamente orquestado, 9 dones espirituales, dentro de los cuales están los dones de poder, fe, sanidades, milagros. Hermanos, Dios nos ha dado el espíritu de poder, pero también el espíritu de amor. No de cualquier amor, esta palabra amor en el texto original es ágape. Y ágape es el amor que es de Dios, el amor que es Dios mismo. Dios se ha dado a sí mismo, a nosotros, para que no tengamos miedo, para que no nos movamos en miedo, para que podamos caminar en certidumbre de fe, en certidumbre de amor. Entonces, nos ha dado el espíritu de poder, 1 Corintios 12, el espíritu de amor, y esto está en 1 Corintios 13. 1 Corintios 13 nos da 16 diferentes características del amor, y el mismo capítulo 13 nos dice, el amor nunca deja de ser, y también nos dice,
que sobre la fe y la esperanza el amor está por encima. El amor ágape, el amor que es de Dios, el amor que es Dios mismo. Gloria al Señor, así que Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de templanza o dominio propio, para que no nos movamos en el miedo. Uy, así. Yo juego con la mascota de la casa, no es mi mascota, es la mascota de la casa. Pero juego a veces con esa mascota y le hago, uy, y te voy a echar agua y todo eso. Y la mascota reacciona como queriendo jugar con uno, como queriendo someterse a aquel que le está hablando. Pero también a veces hago gruñidos, así es incongruencia esto, perdónenme eso, pero lo digo así, hago gruñidos como si fuera algo sobrenatural para la mascota, y la mascota se echa y como que quiere tener una actitud de complacencia hacia aquel que quiere agredirla. Hermanos, nosotros no estamos para movernos como esa mascota, estamos para movernos en firmeza, en dominio propio, dominio que Dios nos da. Y se los he dado y se los reitero, tal vez ya lo saben de memoria, qué bueno, y tal vez ya lo están poniendo en práctica, qué mejor, pero se los doy de nuevo. En la epístola de Judas, en el capítulo 1, verso 4, las dos últimas líneas, Dios que solo es el que tiene dominio, es la penúltima línea nada más. Dios es el que tiene dominio. Cuando nosotros nos rendimos al Señor y de Cristo, cuando nosotros nos apartamos para estar en comunión con el Señor, Él toma dominio de nuestras circunstancias y toma dominio de nuestro ser. Ahora, esto es en cuanto a el espíritu. No nos ha dado Dios espíritu de miedo, pero ahora veamos, y nos ha dado espíritu de poder, de amor y de templanza o dominio propio, pero ahora veamos la armadura del cristiano. En Efesios 6, la armadura de Dios, perdón, para el cristiano, en Efesios 6, verso 14, la última línea, vestidos de coraza de justicia. Justicia, es importante los materiales. Los cinturones, hablando de cinturón de verdad, los cinturones pues eran de cuero, evidentemente, aunque había cinturones hechos de tela, cinturones de paño, de tela. Dios le dice a profeta Ezequiel, me parece, o a Jeremías, al profeta Jeremías, alguno de los dos le dice, cómprate un cinto nuevo de lino y ve y sepúltalo en un lugar del Éufrates, y lo hace. Pasan los días y dice el Señor, ahora ve y saca ese cinto. Y dice, cuando lo saqué estaba podrido, no servía para nada, era un cinto de tela. Así que en la antigüedad había cinturones de tela, cinturones de cuero, pero el cinturón de verdad para nosotros, el cinturón para nosotros es la verdad. Ahora, la coraza, había corazas de cuero grueso, o corazas de acero, corazas de bronce, que usaban los guerreros para cubrirse el cuerpo, la parte de torácica completa, cubrírsela. Nosotros no tenemos una coraza de cuero, ni de acero o de bronce. Nuestra coraza es de justicia. ¿Recuerdan la historia de Acab? Acab traía su coraza en la guerra. Dice la escritura que un soldado enemigo, tiró su flecha a la aventura, es decir, alá y se va a ver dónde cae la flecha, ¡shum! Pero en realidad era el tiempo de Acab para partir, y Dios guió la flecha y pegó en las junturas de la coraza, ahí en la parte más vulnerable. ¡Bum! La flecha penetró. No sé si le dio en el riñón o le dio en el hígado, eso provocó su muerte. Pero nosotros tenemos una coraza de justicia, y eso es lo trascendente. Para no caer en el miedo, hay quienes predican que la salvación se pierde, y bueno, son ignorantes, perdón que lo diga de esta manera, perdóname Dios también por usar esta palabra. No conocen la escritura, interpretan la Biblia sin tener los elementos correctos. Vean lo que dice
Romanos, muy a propósito de lo que es la coraza de justicia, para que no tengamos miedo. No debemos tener miedo porque tenemos el espíritu de poder, de amor y de templanza, dominio propio, pero también no debemos tener temor porque tenemos la coraza de justicia. Vean lo que dice Romanos capítulo 5, verso 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro, Señor Jesucristo. Justificados por la fe. Ahí está la coraza de justicia cubriendo nuestro ser. Tenemos paz, no tenemos miedo. Ahí mismo en Romanos 3, verso 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús. La palabra justificación es una declaración legal, es una declaración judicial, es una declaración de un juez. La palabra justificación tiene que ver con la sentencia dada por un juez de que nosotros somos justos. No hay por qué temer a la pérdida de salvación. Más bien, no hay por qué temer a un lugar de tormento ya. Una vez de Cristo, para siempre de Cristo. Y esto es lo que nos garantiza ser salvos, la justificación que nos da Dios por gracia. Justificados gratuitamente por su gracia. Justificados gratuitamente por su gracia. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Vean entonces que los elementos de convicción plena de salvación se incrementan. Ya no solo es el hecho de tener una coraza de justicia, sino es el hecho de que hemos sido justificados por el Señor. No hay por qué temer. No hay por qué temer. Ahora, nosotros debemos caminar en temor de Dios, no en miedo a la oscuridad, no en miedo a la adversidad, sino en temor de Dios. Aleluya. Muy bien. El tercer pueblo que enfrentó Israel fue el pueblo de los heveos. Esa palabra significa villa o pueblo pequeño. Villa o pueblo pequeño. Esa palabra que corresponde a los heveos tiene como raíz la palabra Shavá. Shavá, S-H-A. VV, hablo de la B labiodental, la B de vaca, dos veces, A-H al final, Shavá. Y Shavá significa lugar para vivir, en tanto que heveos habla de villa o pueblo pequeño. Esta villa o pueblo pequeño es interesante porque nosotros vamos a encontrar que en pueblos pequeños hay poca actividad. Esta es la actividad cotidiana de la gente, pero terminada la jornada parece no haber una actividad como en las ciudades grandes. Y lo que tenemos aquí es que este pueblo representa al espíritu de sopor, al espíritu de sueño, de adormecimiento. Romanos 11:8 va a mencionarnos este espíritu inmundo que quiere hacernos dormir. Romanos 11:8.
Como está escrito, Dios les dio espíritu de remordimiento, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Esta es la versión antigua. Esa palabra remordimiento en realidad se puede traducir como sopor. Sopor, la palabra sopor es aquella pesadez y cansancio que viene al cuerpo y que uno puede quedarse hasta dormido de pie o estando sentado. A mí a veces me sucede en las noches cuando antes de irme a dormir quiero leer una porción de la Biblia y cuando estoy leyendo me quedo dormido, porque el sopor ya es grande. Pero es un espíritu inmundo, el espíritu de sopor, el espíritu, otra traducción le llama espíritu de estupor o espíritu de sueño. Espíritu de sopor, estupor, sueño. Esto es una tragedia para el cristiano porque es más fácil prender la televisión y si estás conectado a una empresa de cable, o más que de cable, de internet, o a varias empresas, tienes por ahí el decodificador, no recuerdo cómo se llama, que te permite tener miles de canales, pum, 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 pum. No acabas de ver simplemente en una revisada, pasándole canal por canal, no acabas de ver todo lo que se puede ver en la programación, porque ahora ya son miles, por lo menos no voy a exagerar, pero sí decenas y hasta cientos de canales con independencia de las transmisiones streaming. Bueno, ahí tienes al espíritu de sopor operando, distrayendo tu corazón para que no estés conectado con el Señor. Dice, espíritu de remordimiento, ojos con que no vean. Bueno, lo que nosotros vemos aquí es que este espíritu inmundo nos distrae de una vida cotidiana de servicio a Dios, de servicio a Dios. La versión Reina Valera 1960 y la versión de las Américas y la versión King James en inglés le llama espíritu de estupor. Fíjense bien, el sopor es aquel cansancio, aquella pesadez que te provoca sueño, pero el estupor es aquella expresión en la que te quedas pasmado ante un evento. Y ese espasmo, te hace inútil, te inhabilita, te deja inválido por unos segundos. El espíritu de sopor o de sueño no te provoca sueño, pero este espíritu inmundo de estupor provoca, insisto, esa reacción. El Nuevo Testamento interlineal le llama espíritu de sopor. El Nuevo Testamento interlineal es un Nuevo Testamento editado por Francisco Lacueva. El autor es Francisco Lacueva, y lo que hace Francisco Lacueva es poner el texto en español y abajo el texto el texto en griego y abajo el texto en español, de manera tal que lo que leemos ahí es espíritu de sopor, espíritu de sopor. Y bueno, nosotros vamos a encontrar que este espíritu operaba en la vida de Israel
porque el pueblo de Israel anhelaba un reino material, anhelaba un reino terrenal y no un reino espiritual. El pueblo de Israel en el desierto clamó y dijo, ay, no hay nada como las cebollas, los ajos, los puerros, los melones que comíamos en Egipto. Y eso habla de lo terrenal. Nosotros vemos en Colosenses capítulo 2 una exhortación muy interesante del apóstol Pablo. Colosenses capítulo 3, verso 1, si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque muertos sois y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Noten, si hemos resucitado con Cristo, claro que ya resucitamos con Cristo, ya nos levantó de los muertos, habiendo sido muertos espirituales, ahora somos hijos de Dios. Y entonces, este espíritu que operaba en el pueblo de Israel, ahora opera en la iglesia, trayendo a los santos a estar dependientes de lo que el mundo ofrece, de lo que el mundo habla, de lo que el mundo presenta. Y Dios no quiere que vivamos una vida comercializada ni comercializadora. Dios quiere que vivamos una vida acorde a su plan, acorde a sus propósitos. Lucas 19:45. Lucas capítulo 19, verso 45. Y entrando en el templo, es 19:45, comenzó a echar fuera a todos los... No, aquí hay un error. Sí, perdón, me equivoqué, yo soy mal. Dice, y entrando en el templo, el Señor Jesús comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él. Habían hecho comercialización de lo santo y ahora ya no era indispensable traer un becerro, un cordero desde casa. Bastaba con comprarlo ahí, las tórtolas, los palominos, las palomas. Y esto ya había hecho del templo un lugar de mercadeo. Así que entonces el Ebeo es el espíritu sopor porque es un pueblo pequeño. En los pueblos pequeños no hay mucha actividad nocturna. Así que la gente se va a dormir o va a hacer cosas de ocultismo que tampoco aprueba Dios. Dios no acepta las cosas del ocultismo. Entonces es importante para nosotros deshacernos, desprendernos de ese espíritu de sopor o de sueño. En Efesios, en la parte de la armadura del cristiano, Efesios capítulo 6, después de la coraza de justicia, dice, calzados los pies con el apresto del evangelio de paz. ¿Quieres mantenerte despierto espiritualmente? Evangeliza. Testifica de Cristo a la gente para que no te duermas en tus laureles. Testifica de Cristo. Notemos que
los materiales de cada elemento de la armadura del cristiano son ajenos. El calzado apresto, bueno, es un calzado de cuero, ¿verdad? Es un calzado de cuero, pero para nosotros el calzado es el Evangelio. Evangelicemos, llevemos la palabra a todo aquel que la necesita. Hagamos del Evangelio una actividad, del evangelismo una actividad cotidiana. Bendito sea el Señor. Vamos a avanzar. Número 4. El espíritu del mundo. 1 Corintios 2:12. 1 Corintios capítulo 2. Verso 12. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. Perdón, me brinqué el pueblo. El pueblo, la nación de Israel enfrentó en cuarto lugar a los fereceos. La palabra fereceo significa rústico, habitante de campo raso, habitante de campo abierto. Y pueblo fereceo, perdón. Este pueblo fereceo nos habla en la perspectiva espiritual del espíritu del mundo. Todo lo que el mundo representa, lo que el mundo ofrece, lo que el mundo tiene. Nosotros podemos ver en Primera de Juan, capítulo 4 debe ser, o 3. Primera de Juan capítulo 2, verso 16, porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, no es del Padre, antes es del mundo. El mundo ofrece concupiscencia de la carne. Todo lo que huele a pecado, todo lo que sabe a pecado, lo ofrece el mundo. Decía un apóstol hace muchos años, decía, ¿quieres hacerte rico? Vende pecado. Vende pecado. El pecado provoca que la gente abarrote los lugares donde la concupiscencia de la carne es una oferta cotidiana. La gente que se mete a ver todo lo que el mundo ofrece es gente que está poseída del espíritu del mundo a través de la concupiscencia de la carne. En países de riqueza, vamos a hablar de países ricos respecto de países pobres. En países de riqueza, si ves a alguien obeso, una de las posibles razones, no es la única, pero una de las posibles razones de su obesidad es la concupiscencia de la carne. Comer, si tienen la capacidad para ello. Los 3 pecados que hundieron a Sodoma: abundancia de pan, abundancia de ocio y soberbia. Abundancia de pan. Había algunos obesos en Sodoma. Entonces es importante no ser poseído del espíritu del mundo. El apóstol Pablo dice que con tener sustento y donde dormir sea suficiente. Hay quienes atesoran riquezas y
teniendo una gran cantidad de dinero que puede servirles para 3 generaciones, para ellos, su primera generación, para los hijos, para los nietos, y puede quedar hasta para los bisnietos. No se cansan de atesorar, no se cansan de tener. Eso es la concupiscencia de la carne. La concupiscencia de los ojos es todo lo que el mundo ofrece a través de un escaparate. Y hoy en día hay, digamos, cientos, tal vez miles de espacios en Internet que proyectan mensajes, algunos mensajes buenos, otros mensajes malos, otros mensajes de invitación al pecado. Y ahí está la gente viendo, siguiendo a los líderes de opinión con lo que ofrecen ahora a través de Internet. Se han abierto cientos o quizá miles de espacios en Internet, y tú le buscas y vas a encontrar infinidad de espacios para ver. Además, eso además es lo que representa los, eh, los canales de streaming o los canales de televisión abierta, los canales de televisión por cable, o lo que te ofrecen ciertas aplicaciones, mejor ni les digo, que te dan cientos de canales, decenas de canales de televisión de otras localidades. La concupiscencia de los ojos. La soberbia de la vida es, no hay otro como yo. No hay otro como yo. Wow. Bueno, la soberbia, el orgullo, la vanidad, la vanagloria son corrientes del mundo que atentan al creyente. Se cuenta el testimonio de una hermana en Cristo que oraba de esta manera: Dios, con mi vanidad no te metas. Hijo, qué tremendo, hermano. Con mi vanidad no te metas, Señor. Tremendo. Pero aquel misionero al cual el Señor Jesús le dijo, es todo o nada, aquel misionero dijo, está bien, Señor. Todo. Rindo todo a ti. Hay un canto que dice, yo me rindo a Él. Rindamos todo lo que somos, lo que tenemos y lo que hacemos al Señor. Lo que somos tiene que ver con la soberbia. Lo que tenemos tiene que ver con la abundancia. Esto es la concupiscencia de la carne. Y lo que hacemos, no estoy diciendo que obligadamente tenga que ver así, más bien que esas 3 corrientes, la concupiscencia de la carne atenta contra lo que hacemos. Perdón, la concupiscencia de los ojos atenta con lo que hacemos. La concupiscencia de la carne atenta con lo que tenemos, y la soberbia de la vida atenta con lo que somos. Ahora sí. Bien, pero lo que está diciendo el texto, esto es lo maravilloso, esto es lo glorioso, es que no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que es de Dios. El espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. Aleluya. ¿Y qué es lo que nos ha dado? Vayan a Efesios capítulo 1, verso 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos ha bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Bendito el Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Si ustedes ven, eso es lo que nos ha dado Dios. 1 Pedro 1, esos textos ya se lo saben ustedes de memoria. Gloria al Señor, porque ahí están las cifradas todas las bendiciones de Dios.
no 3,000, no 3,500, todas las bendiciones de Dios. Dice 1 Pedro 1, en el verso 4, para una herencia incorruptible y que no puede contaminarse ni marchitarse, reservada en los cielos, no en el mundo, en los cielos. Segunda de Pedro 1. Aleluya. Verso 4, por los cuales nos son dadas por preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas fueseis hechos participantes. Preciosas y grandísimas promesas. Las promesas que Dios nos da nada tienen que ver con el mundo. El mundo pasa y su concupiscencia, pero la palabra de Dios permanece para siempre, y la palabra de Dios contiene riquezas abundantes, contiene promesas de tiempo presente, de tiempo futuro y de tiempo eterno. Contiene promesas para nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Bendito sea el Señor. Así que, amados hermanos, veamos pues que el Señor nos ha equipado, nos ha dado todo para que no estemos codiciando lo que el mundo ofrece. No nos ha dado Dios el espíritu del mundo, sino el espíritu de Dios. El espíritu de Dios. Muy bien, ¿cuál es la parte de la herramienta, de la armadura del Dios que necesitamos aquí para contrarrestar al espíritu del mundo? Dice en Efesios 6:16, sobre todo tomando, a ver, no, espérenme, 4, es el 4, a ver, tenemos el cinturón de la verdad contra el cananeo, la coraza de justicia, bueno, a ver, el cinturón de la verdad contra el espíritu de servidumbre, mejor. La coraza de justicia contra el espíritu de miedo. Y el calzado preso del Evangelio de la Paz contra el espíritu de sopor o sueño. Y contra el espíritu del mundo tenemos el escudo de la fe. El escudo de la fe es nuestro equipamiento contra el espíritu del mundo. Contra el espíritu del mundo. Aleluya. Bien, entonces ya tenemos 4 elementos dobles, diríamos, 8 elementos para contrarrestar cada espíritu inmundo, ¿no? Me parece que por ahí les quedo de ver todavía uno, pero vamos a repasar, y lo que yo les deba se los pago la próxima semana, eso espero. Vamos a contemplar. Contra el espíritu de servidumbre tenemos el espíritu de adopción. No somos esclavos, somos hijos. Pero contra el espíritu de servidumbre, de esclavitud, por causa de religiosidad, tenemos el cinturón de la verdad. La palabra de verdad nos centra la fuerza en nosotros para hablar siempre verdad. Muy bien. Contra el espíritu de miedo, de temor, Dios nos ha dado el espíritu de poder o fortaleza. Perdón. El mismo espíritu de poder o fortaleza también es espíritu de amor y de templanza o dominio propio. Y en contra del espíritu de temor, la armadura de Dios es la coraza de justicia. Contra el espíritu de sopor o de adormecimiento o sueño, creo que aquí les debo cuál es el espíritu, se los voy a dar la próxima semana, pero sí la armadura del cristiano, calzado a presto evangelio de la paz. Y número 4, contra el espíritu del mundo, Dios nos ha dado el espíritu de Dios. Y además de darnos el espíritu de Dios,
el escudo de la fe, con el cual podamos apagar todos los dardos de fuego del maligno. Bendito sea el Señor. Voy a parar ahí por hoy. Quedamos todavía con 3 espíritus más. Esperemos verlo la próxima semana. Y, perdón, tengo comezón de la nariz. Dice un médico especialista que es una alergia. Yo digo que Dios es precioso y Dios nos da siempre la salud de Cristo. Entonces esperemos la próxima semana agotar los 3 espíritus inmundos que atacan nuestra vida, y luego haremos una glosa y veremos cómo Dios nos da un espíritu específico para contrarrestar al espíritu inmundo, y Dios nos da una herramienta de la armadura de Dios para estar completamente estructurados, equipados contra las acechanzas del enemigo. Dios les bendiga abundantemente, amados hermanos.